Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar con nosotros. Saludos desde Louisville, Kentucky, donde estamos por aquí este fin de semana. Y bueno, hasta hoy hemos estado por acá, una comunidad cubana muy vibrante en este lugar. Y justamente vamos a estar hablando de algo que tiene muy preocupado a muchas personas. Y es que algunos beneficiarios de CBP One han estado recibiendo correos electrónicos donde se anuncia la revocación de sus paroles. ¿Qué significa esto? ¿Qué tienen que hacer en casos como estos? Vamos a estar hablando justamente sobre eso con el abogado Myron Gallardo, de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, veamos este tipo de comunicación. A ver, aquí está. Algunos beneficiarios del CBP One han estado recibiendo correos electrónicos y han estado recibiendo cartas donde se dice específicamente que su parol ha quedado revocado. Y yo quiero que lean ahí, bueno, déjame ver si ahí pueden apreciar el correo electrónico. Básicamente, ¿qué dice ese correo electrónico? Usted se encuentra en Estados Unidos porque el Departamento de Seguridad Nacional le otorgó un permiso de entrada a Estados Unidos por un periodo limitado, de conformidad con el título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1182 de 5A, y el título 8 del Código de Reglamentos Federales. El DHS ejerce su discreción para cancelar su permiso de entrada de inmediato. Si no sale de Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles medidas policiales que resultarían en su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización de trabajo, también será cancelado y estará sujeto a posibles procesos penales, multas y sanciones civiles, y a cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal. Es decir, básicamente es una carta parecida a la que les llegó a los beneficiarios del programa de parol humanitario, y lo que les está diciendo es que su parol queda revocado y por lo tanto su permiso de trabajo queda revocado y usted debe salir de inmediato de los Estados Unidos. Al menos hemos recibido, digamos, media docena aproximadamente de casos similares, que me han escrito, que le han escrito a mi colega Daniel Benítez, con situaciones similares a esta. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O debemos tomarnos esto como una decisión de la administración para todos los CBP One? Hay que ir con cuidado con este tema. Y para eso me gustaría hablar con el abogado Myron Gallardo. Abogado, lo primero que le quiero preguntar, ¿el gobierno tendría base legal para poder revocar estos paroles de CBP One? Oye, Mario, los paroles se dan bajo discreción, el gobierno los puede revocar bajo su propia discreción porque consideran que no existe una razón humanitaria. Lo que sí pueden estar seguros, las personas que entraron por CP1 no tienen el mismo escrutinio que las personas que entraron bajo parol humanitario. Incluso las personas que entraron por CP1, la gran mayoría, bueno, todos están en corte de inmigración, todos han presentado sus recursos delante de la Corte de Inmigración, no van a tener el mismo problema de alguna manera que han tenido las personas que entraron bajo parol humanitario, que prácticamente se quedan sin permiso de trabajo, se quedan sin nada los que no han aplicado a la residencia. La gente de CP1 es algo completamente diferente. Pero sí, la administración sí tiene la discreción, el departamento tiene la discreción de revocarte el parol en el momento que ellos consideren, de revocarte el parol si consideran que ya no hay una razón humanitaria para mantener el parol, o si ellos consideran que en el momento que se dio no existía una razón humanitaria para darte un parol de ese tipo. Pero como digo, las personas de CP1 no es nada que se está revisando ni porque hubo un fraude, ni porque hubo ningún problema. Esas personas aplicaron a la aplicación, el gobierno los procesó y ellos se presentaron en la frontera porque el gobierno los autorizó a presentarse en la frontera, los procesaron y los dejaron entrar. No hay un patrocinador detrás, no hay una aplicación que pueda ser fraudulenta porque era simplemente una aplicación donde tú ponías tus datos biográficos y ellos te schedulaban una cita, te hacían una entrevista o no, o te hacían preguntas o no, y simplemente te dejaban entrar. Esa fue una opción que el gobierno lo hizo así y no veo nada que ellos puedan alegar que hubo algún fraude o hubo algo
más detrás del procesamiento de CBP-1. Y segundo, todas las personas de CBP-1 están en corte de inmigración, la gran mayoría tienen sus asilos puestos dentro de la Corte de Inmigración. Bueno, casi toda la gran mayoría de personas que conozco de CP1 tienen sus procesos sin ningún tipo de problema. Pusieron sus asilos en tiempo, sus relojes de asilo están corriendo para aplicar a sus permisos de trabajo. Que se le acaba el permiso de trabajo, pueden aplicar bajo permiso de trabajo bajo asilo sin ningún tipo de problema. Ahora, importante, como parte del trabajo que hacemos los periodistas, ya le escribimos al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo la información acerca de estas cartas que les han estado llegando a algunos beneficiarios del CBP-1. La realidad es que el Departamento de Seguridad Nacional hasta este momento no nos ha respondido a los periodistas que hemos estado haciendo estas indagaciones. En cuanto nos respondan, estaremos compartiéndoles su respuesta oficial. Pero estos correos sí le han estado llegando a algunas personas, son algunas personas, no es a todos, no es algo masivo como pasó con el paro humanitario. De hecho, antes de este live le preguntaba a los abogados de Gallardo si a alguno de los clientes de la oficina de ellos le había ocurrido algo de esto y me decían que no tenían ningún cliente que estuviera en una situación como esta. Entonces, no es a todos, no es una cosa masiva, pero sí preocupa porque para estas personas lo que les está llegando está diciendo que tienen que abandonar el país. Y luego tampoco sabemos si ha ocurrido como ocurrió con los ucranianos. La semana pasada, CBS News publicó esta exclusiva. La administración Trump le dijo accidentalmente a refugiados ucranianos que debían abandonar Estados Unidos de inmediato y resulta que fue un error. Entonces, déjame les comparto aquí vean el reportaje que hizo CBS News cuando CBS News le pregunta al gobierno norteamericano, bueno, ustedes enviaron esta notificación, tenemos aquí los documentos de los beneficiarios a los que ustedes enviaron esta notificación diciendo que tenían que abandonar el país inmediatamente. La administración les dijo que fue un error y que no debían haber mandado esa notificación, sin embargo lo hicieron. Entonces, la pregunta que le estamos haciendo hoy a la administración y que esperamos que nos responda es, esta notificación que le han estado enviando a esta que estoy enseñando, que le han estado enviando a los beneficiarios de parol humanitario, perdón, de parol humanitario no, de CBP-1, ¿es un error sí o no? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Estoy esperando por esa respuesta para poderla compartir con ustedes y una vez que la den, pues por supuesto que aquí estaremos hablando de este tema. Lo más importante de todo esto, y quiero recalcarlo, tanto para el beneficiario de parol humanitario como el beneficiario de CBP-1, haga todo el proceso que debe hacer y hágalo bien y rápido. Le han recomendado a los abogados de inmigración desde hace mucho tiempo hacer asilo. Ayer me encontraba con algunos cubanos aquí en Kentucky y me decían, Mario, pero el miedo que tenemos nosotros es que tengamos que defender ese asilo antes de aplicar a la ley de ajuste cubano y tener que hacer todo un proceso de asilo sumamente complejo y defender un proceso de asilo sumamente complejo antes de aplicar a la ley de ajuste cubano. Y yo les decía, es que no han estado escuchando a los abogados porque realmente no tendrían que defender ese caso de asilo necesariamente teniendo el remedio de la ley de ajuste cubano. Eso no es abogado. Exactamente, Mario. En el caso hipotético, por ejemplo, que alguien le llegue para defender el caso de asilo delante de USCIS, no de la Corte de Inmigración. Eh, el hecho que tú pierdas tu caso de asilo en el peor de los escenarios delante de un oficial de USCIS no quiere decir que es el fin. USCIS no tiene potestad para dar orden de deportación. Ellos tienen que pasar ese caso a la Corte de Inmigración para que tú defiendas después el asilo por segunda vez delante de un juez de inmigración. Y ya cuando eso vaya a pasar, ya tú vas a elegible para el ajuste cubano, cierras la corte y terminaste, en el peor de los casos. Estas cartas son que envía inmigración cuando te quitan un beneficio son un poco, por decirlo así, agresivas. ¿Ok? No hay que tomarse a pie de la letra lo que dice la carta. Si usted ya tiene un proceso de residencia en curso, si usted tiene un asilo aplicado, si usted es el beneficiario de algún tipo de beneficio migratorio y recibe esta carta porque te están quitando el parol, no quiere decir que tengas que irte a Estados Unidos, ¿ok? Tú tienes otro beneficio, simplemente no vas a tener más el parol, ya tienes un asilo puesto, ya tienes una aplicación de ajuste de estatus en curso, por lo tanto, tú no tienes que irte de los Estados Unidos.
Abogado, otra de las preguntas que tenemos por montones aquí en el chat es ¿qué se sabe de este juicio contra el parol humanitario? De este juicio en el que probablemente el juez tenga una decisión. Yo tengo entendido que el día 10 es que finalmente tienen que podrían hablar de un stay de esta orden de revocar los paroles humanitarios a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Sí, exactamente. Supuestamente para el día 10 planean que el juez va a poner, van a pedirle al juez que ponga un injunction. Un injunction es como una medida preventiva para decir, ok, mientras este proceso dure, van a como a congelar la decisión de la administración, ok, hasta que el juez tome una decisión para que las personas no se vean afectadas mientras dure el proceso y el juez toma una decisión de si va a estar de acuerdo con la administración o simplemente va a estar en desacuerdo con la administración y emitir una orden. Quiere decir, eh, eh, si el juez aprueba el injunction, van a seguir con el estatus hasta que él tome una decisión, ya sea positiva o ya sea negativa. Pero hay algo, Mario, que tú no puedes estar esperando, yo creo, en mi opinión, que, eh, que ese injunction estar, no sé, un mes o 2 meses prácticamente, por decirlo así, que dure este juicio y que el juez tome una decisión. Y si el juez toma una decisión que es negativa, va a afectar a muchas personas y vas a volver a 24 de abril, por decirlo así, de alguna manera, a estar sin ningún tipo de estatus. Yo creo que si te dan un poco más de tiempo, trata de aprovechar ese poco más de tiempo para que hay muchas personas que pueden ser, pueden fallar un asilo. Hay muchas personas que tienen peticiones familiares, de familiares inmediatos. Envíala, envía esa petición familiar, envía ese asilo. No te pongas a esperar a una decisión de un juez que puede ser 50-50. Las decisiones de los jueces van así. Un 50% que sí, un 50% que no. Por decirlo ahora, sin ir a los hechos de este caso, lo que puede venir atrás. Porque en este tipo de casos hay una cosa que desgraciadamente tenemos en contra, es la discreción del departamento de dar o no dar parol. En un momento lo dieron en masa, pero es la discreción de ellos y es básicamente el argumento más fuerte que tiene ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos en contra de esta demanda, que ellos tienen la discreción de dártelo y la misma discreción de retirarte ese parol. Y ese argumento es bien fuerte en cuanto a esta demanda. Entonces, yo creo que si ese injunction se da, es algo bien positivo para toda la comunidad, pero para que tengas un tiempo más para que, si no has podido hacer nada, que lo hagas ahora, que aproveches en este momento que vas a tener 1 o 2 meses más para enviar tus beneficios migratorios. No esperes más tiempo porque puede llegar un momento en que ese juez vaya a tomar una decisión y esa decisión sea negativa en contra de la comunidad. Entonces, por eso en parte es bueno, pero a la vez va a dejar a muchas personas como voy a esperar a que el juez tome una decisión. No esperes a que el juez tome una decisión. Te están dando un chance más de 2 o 3 meses más. Aprovecha ahora. Para los que nos están escuchando y no entienden qué cosa es esto de la discreción, ¿qué quiere decir? Es que el gobierno puede dar parol si le da la gana o si le da la gana puede revocarlo. O sea, es parte de su potestad. Entonces, Exacto. eso es lo Sí, que... si quieres, Mario, para explicar un poco lo que es la ley de parol. La ley Adelante. de parol es una, a ver, vamos a empezar. Este gobierno, recuerda, está dividido en 3 ramas. La rama ejecutiva, que es el presidente, la rama legislativa, que es el Congreso, y la rama judicial, que es la Corte Suprema de Estados Unidos. Quien crea las leyes aquí es el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos creó una ley donde le dio la potestad, le dio poder al Departamento de Seguridad Nacional, que está bajo la rama ejecutiva, de que el secretario de Seguridad Nacional puede otorgar parol a las personas por razones humanitarias y revisando caso a caso. Y ese parol es discrecional. Ese poder que tiene el secretario de Seguridad Nacional fue vertido en los agentes de ICE, USCIS y CBP para que esos agentes dieran paroles a las personas que ellos consideraban que tienen situaciones humanitarias, caso a caso y de manera discrecional. Y el mismo paro que yo te estoy dando hoy, yo lo puedo retirar de manera discrecional si yo considero que no existe una razón humanitaria
en este momento de manera discrecional. La discreción de USCIS, de CBP y de ICE lo hemos visto en otros casos, que es una discreción extremadamente amplia. No es algo que está dirigido o que está dentro de un scope, por decirlo así. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Ok, vamos a responder las preguntas. Hay varias preguntas aquí que tengo para responder. Vamos a ver. La primera, ¿qué sucede en el caso de la licencia de conducir? Tengo entendido que con el recibo de que ya aplicaste para la residencia, ya puedes renovar la licencia de conducir. De todas formas, la recomendación siempre es llama al DMV, ve al DMV. Necesito. Mario, hay algo que de eso de la licencia de conducir, porque muchas personas tienen dudas. Las personas están preguntando esto porque tienen la licencia activa por los 2 años de parol. Ok, hay algo que tienen que saber todo el mundo. Tu parol te lo dio el Departamento de Seguridad Nacional, eso es el gobierno federal. Tu licencia te la dio el gobierno del estado donde tú vives. Hasta que el gobierno del estado donde tú vives te envía una carta donde te revoca tu licencia está activa. El gobierno federal no tiene la autoridad de revocar tu licencia de conducción, ni la autoridad, ni el poder, ni bajo ningún tipo de circunstancia puede revocarte tu licencia de conducción. La única autoridad que puede revocar la licencia de conducción va a ser el gobierno del estado donde usted vive. Y si no te lo han hecho, no lo han anunciado, tu licencia de conducción, aunque el parol esté eliminado el día 24 de abril, eso no significa que tu licencia de conducción está inactiva, a no ser que el gobierno del estado diga que está inactiva. Necesito hablar con ustedes urgentemente sobre la detención de mi esposa por ICE. Tony97, puedes llamar a ese número 305-261-7000, que es el número de las oficinas de Gallardo, y ellos te atienden ahí. Hoy mismo hice las huellas para la residencia. ¿Correría algún riesgo, abogado? No, por supuesto que no. Tienes una aplicación de ajuste de estatus que está en curso. Simplemente espera a que te llegue tu residencia. Con tus recibos de residencia incluso tú puedes ir y renovar tu licencia de conducción en caso de que se te venza la que tienes. Te puede llegar un permiso de trabajo o bajo tu residencia, tus nuevos bueno, la tarjeta actualizada del Social Security bajo la residencia en el momento que te llegue la residencia también. Hay que subir algún documento para las personas que llegaron con parol humanitario y les están pidiendo y les han enviado esta carta. El más buscado, esto lo hemos hablado muchas veces ya, en opinión de los abogados de Gallardo Law Firm, no hay que subir absolutamente nada porque lo que te está diciendo esa carta, si tú la lees, es que si tienes algún otro parol que te hayan concedido por X, por Y o por Z, y puedes subir esa evidencia de que tienes ese parol, entonces ellos te conservarían digamos, los beneficios, permiso de trabajo y demás. Pero es que tú no tienes ese parol. Entonces, si no tienes un parol, no puedes subir nada. No actualicé mi dirección en ICE y me mudé hace un año. Hoy lo hice por teléfono. Mi cita es en mayo. ¿Qué me puede pasar? Estoy en corte final en el 2026. No te debe pasar nada, simplemente tu cita de reporte, ir a reportarte como lo has hecho siempre. Y como te digo, no debe pasar absolutamente nada en tu cita de ICE. Ir a hacer tu reporte, hay personas que el reporte entrega los documentos, ellos te firman el documento, hay otras personas que el reporte en las máquinas, donde tú vas, pones tu número de alguien, le das siguiente y te da una nueva fecha de reporte. Nada más que eso. Mi nombre es Víctor, soy de Nicaragua, entré con parón en el 2023 y apliqué asilo. Tengo una I-130 de mi papá que es ciudadano. Solicité el permiso de trabajo por asilo, pero aún no me llega. Pues a esperar, hiciste todo lo que tenías que hacer. Simplemente esperar exactamente, ¿viste? Estás bien en todo ahí. No sabemos nada de la audiencia que se llevó a cabo por el parol. La audiencia de hoy no era específicamente sobre el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Esto se va a celebrar, tengo entendido, o mañana o el 10. Entonces estén pendientes. En cuanto haya información sobre eso, se la vamos a estar compartiendo. Si después que USCIS me da el permiso de trabajo por asilo, me cierra el asilo por no tener jurisdicción, ¿qué pasa con mi permiso? Él se vence en el 2028 y nunca puse ese asilo en corte. Ok, si USCIS te manda UNAIDS una carta diciendo que te está revocando el permiso de trabajo, entonces está revocado. Si no te mandan nada, tu permiso sigue activo. Y es lo más lógico porque tu asilo va a pasar para la corte, va a seguir activo, anyway.
Soy cubano y entré con parol. Hice mi aplicación y las huellas. ¿Qué hago con el permiso y la licencia? Mira, Daniel, esto lo hemos hablado muchas veces. Ya tú hiciste lo que te tocaba hacer. Tu permiso de trabajo, lamentablemente, si no hay un cambio con lo que diga el juez, tu permiso de trabajo va a quedar revocado el día 24. Entonces, tendrías que haber hecho un asilo o, o esperar a que te llegue tu permiso de trabajo que hiciste cuando te ajustaste tu estatus al año y un día bajo la ley de ajuste cubano, que también debiste haber pedido un permiso de trabajo. Es lo único que puedes hacer. Si no, lo puedes pedir ya. El social me llegó con la residencia, dice también solo válido para trabajar con autorización del DHS. Eso es normal, que debo sacar cita y cambiarlo. Sí, tienes que cambiarlo. Porque dice Si lo solo, pidieron bajo la residencia, llega así, pues está autorizado bajo el DHS hasta que no sea ciudadano. pero dice solo válido para trabajar con autorización del DHS. Ah, sí, sí, es verdad. Oh, ya, Tienes razón. Pero tienes razón el abogado, ¿no? Y tú tienes autorización para trabajar bajo el DHS, así que no tienes ningún problema. exacto, por la residencia. Ok, vamos a ver. Sigo por aquí. Gracias a ustedes, Viviana. Después que USCIS, este es el que ya había leído, sigo por acá. Entré por CBP, tengo residencia desde diciembre, mandé moción y no me cerraron la corte. ¿Puedo cambiar de abogado? ¿Tendré algún problema con todos estos cambios? Kenneth, yo te recomiendo primeramente que trates de contactar a la corte a ver si la moción está ahí y si el juez emitió alguna orden. ¿Por qué? Porque si el juez emitió una orden y esa orden viene con alguna indicación, hay que cumplir las indicaciones que está diciendo ese juez. Porque si envías otra moción arriba y no se está cumpliendo con lo que el juez te está diciendo, te puede traer consecuencias. O sea, lo primero que tienes que hacer es verificar si el juez emitió o no una orden, hablar con la persona que te hizo esa moción, a ver si le dio una orden o no. Y si no, que llama a la corte. Estas mociones, el juez puede demorarse, a veces se echan hasta 3, 4, 5 meses en dar una orden de este tipo de moción. Si estás en Orlando, en la corte de Orlando, déjame decirte que es el caso. Se están demorando 5 o 6 meses para emitir una orden sobre esto. Ahora con estos documentos que le están enviando a los CBP1, los contratistas los van a tener las de ganar para expulsar a ambos, dice DJ. Mira, si tú tienes un permiso de trabajo válido, si tú, ya esto lo hablamos con un abogado de labor y puedes buscar el video, está en mi canal de YouTube. Tienes todas las de ganar para una demanda tú contra el empleador si el empleador finalmente te vota y tú teniendo un permiso de trabajo y él te está diciendo que no, que te está votando porque tu permiso de trabajo ya se venció y tú le estás demostrando que no se venció. Tienes todas las de ganar en una demanda por discriminación. Entonces, eh, no creo que sea como me estás diciendo. Luego, también las personas tienen que tomar esto con la cabeza fría también. Lo he dicho en el pasado, lo repito, la administración está, de hecho, pagando una campaña con campaña publicitaria, con spot publicitario, para que la gente se autodeporte. Entonces, es mucho más barato que la gente se autodeporte a que tú tengas que hacer todo el proceso legal para deportarla. Y por eso hay muchísima presión. Y esto es parte de toda esa presión. Depende de usted si usted de verdad valora la vida que tiene en este país y valora lo positivo y lo grande que es vivir en este país, o si usted le da lo mismo y se va a ir. Eso depende ya de usted. Ya apliqué la ley de ajuste cubano, entré por paro humanitario y luego apliqué la renovación del permiso de trabajo por la categoría C11. ¿Es correcta esa categoría? Y si no debo aplicar nuevamente, ¿por cuál categoría? No debes renovar el permiso de trabajo, debes aplicar a uno nuevo, ¿no? Exactamente. Ok, tú aplicaste bajo categoría C11 otra vez. Eso es bajo el parol. Si tu parol se vence, tú no tienes derecho a aplicar bajo, para tú aplicar bajo la C11 otra vez, tienes que tener un nuevo parol, ¿ok? Porque incluso aunque tu parol no se venza, tu permiso de trabajo está válido por la validez de ese primer parol que tú tienes. Tienes que aplicar bajo la categoría C9, que es con la aplicación de ajuste de estatus. Tony 97. Mi esposa tenía cita con ICE hoy. Ella tenía parol de 60 días y estaba esperando la residencia con asilo y sin antecedentes penales. Y sin embargo terminó detenida hoy. Bueno, hay que ver exactamente cuál es la razón por la que ICE la está dejando detenida. Igualmente, si entro de manera irregular por la frontera, ella es elegible para salir bajo una fianza. Esa detención no tiene ningún tipo de sentido.
cualquier juez de inmigración le va a dar una fianza a ella en el momento que se ponga una petición para sacarla de bajo fianza. Quiero decirles también que aquí tengo a Jason. Jason me escribió hoy a través de Twitter. No voy a decir el apellido, evidentemente, por privacidad. Pero me dijo: hola Mario, acabo de recibir la confirmación de que están procesando mi permiso de trabajo por residencia. Yo entré por parol. Y él me comenta esto para que lo comparta con ustedes y para que vean que a pesar de todo lo que están diciendo y que el mismo gobierno está diciendo que todo está detenido, etcétera, etcétera, sí están procesando algunos casos de parol humanitario, de residencias, de permisos de trabajo. Entonces, para que mantengan la fe. Hicimos las huellas la semana pasada. El estado de casos online mío y de mi esposa se actualizaron, pero el de mi hija menor no. ¿Debemos hacer algo? No, simplemente recuerden, eh, a veces estos casos no actualizan todos a la vez. Yo entiendo que es la mamá, el papá y nené, por decirlo así, pero a veces actualizan un caso, los otros dos se demoran un poco más a actualizarlo. Recuerda que cada uno de ustedes se hizo sus huellas, cada uno tiene su caso y esto puede pasar, no tienes que hacer nada, simplemente esperar a que ellos actualicen. Quizás esta pregunta le sirva a muchos. Si recibí el formulario I-797C, que es el recibo de permiso de trabajo en el cual apliqué junto con la residencia, ¿esto me serviría como una extensión de mi permiso de trabajo? No, no te sirve como una extensión porque cuando tú aplicas bajo la categoría, a ver, tú empezaste con una categoría C11, que fue el paro humanitario, ¿ok? Lo que dice la ley es que si tú renuevas, cuando te dé el recibo, como es una renovación, ese recibo te va a autorrenovar tu permiso de trabajo por 540 días. Pero recuerda, tú estás cambiando de categoría. Estás cambiando la categoría C9. Tú no estás renovando. Es una aplicación de permiso de trabajo inicial. Lo que quiere decir que la ley que ellos pusieron, eso no te renueva tu permiso de trabajo automáticamente porque es una nueva categoría. La razón de dejar detenida a la esposa es que dice el oficial que no tenía asilo y ella le enseñó su recibo y el permiso de trabajo por el asilo y él le dijo que eso no era el oficial. Que eso no es relativo. Ujú. No, Tony, no tiene mucho sentido, por eso, por supuesto. la, El re- mismo permiso de trabajo dice la categoría la, que tú estás bajo asilo. la recomendación es que llames de inmediato a la oficina de los abogados, siéntate con ellos, llévale los papeles para que puedan tomar el caso y que puedan defender a tu esposa. Lamentablemente, esa es la única opción. ¿Existe alguna posibilidad, pregunta Ariel, de que le manden la notificación a mi empleador a pesar de ya tener la extensión de 540 días por la categoría C9? Sí, se la pueden enviar, pero recuerda, bajo la categoría C9 tú no tienes una extensión, a no ser que tú estés reaplicando otra vez bajo la categoría C9. Si es inicial, no tienes una extensión con el otro permiso de trabajo. Ok, vamos a ver, sigo por acá. Mi esposa aplicó al asilo y me incluyó como esposo en el I-589. ¿Puedo pedir EAD como derivado C8? ¿Estoy cubierto? ¿Debo presentar mi propio caso de asilo? No, si tu esposa te puso como derivativo y te vas a dar cuenta que en el recibo de asilo de tu esposa está tu nombre también, pues estás cubierto y puedes pedir tu permiso de trabajo bajo esa aplicación. No tengo el recibo de la residencia por problemas de dirección, pero sí tengo el papel de las huellas. ¿Con eso podría renovar mi licencia de conducir? Tienes que ir al DMV y ellos te van a decir ahí, pero yo creo que sí. Tengo I-220A, tenía fecha de corte de la segunda corte para el mes pasado, pero nada. ¿Podría aplicar a la residencia, abogado? Puedes aplicar sobre la residencia, pero tienes dos cosas en contra. Una, tienes corte y dos, eres I-220A. El hecho de que tu fecha de corte fue cancelada no quiere decir que tu corte se terminó, simplemente que la quitaron del docket y le van a poner una nueva fecha de corte. Ujú. Esto, ok, muy bien. Vamos a ver, seguimos por acá. Em, Creo que sí, este ya lo había leído. Déjame saltarme alguno. Mis sobrinos entraron con parol en junio del 24. Estaban reclamados de padre ciudadano a hijos, 19 años, del 2014. Le aprobaron el caso en octubre del 25. ¿Qué podemos hacer?
Ok, si ya está aprobado y la visa está disponible, entonces pueden fallar un ajuste de estatus bajo la petición familiar. Si te negaron el parol por tener orden de deportación expedita y tengo un proceso de asilo, ¿qué podría pasar? Bueno, tienes un proceso de asilo, tu proceso de asilo va a continuar, pero el hecho que tienes una orden de deportación expedita, no sé si la orden está activa o es una orden que no está firmada, hay que ver exactamente qué es lo que hay ahí. Exacto. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Yo estoy sumamente preocupado con esto del DHS, esas notificaciones que están enviando a a quienes entraron por CBP One. Decirles que desde aquí, tanto este servidor como mi colega Daniel Benítez, estamos tratando de conseguir información del Departamento de Seguridad Nacional oficial para podérselas trasladar a ustedes y saber si esto fue un error que les ha llegado a algunos beneficiarios del CBP One o es una política de Estado, no lo sabemos. En cuanto tengamos más información, se la vamos a estar compartiendo. Decirles también que cuando tengamos más información del tema del parol, se lo vamos a estar compartiendo. Pedirles, sé que hay mucha desazón, hay mucho miedo. Traten de estar informados, traten de actuar, de hacer las cosas que deben hacer. Y por lo demás, señores, para adelante, a trabajar, a hacer las cosas bien. Piensen en por qué están en este país, qué los llevó a venir a este país y lo más importante, qué quieren hacer con sus vidas. El que se quiera autodeportar, la puerta está abierta, bienvenido sea, que le vaya muy bien. Pero sinceramente creo que hay que dar la batalla, ¿no? Hasta el final y hay que lucharla hasta el final. Yo soy de los que no me rindo tan fácil. Gracias, abogado. Bueno, nada, Mario. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate, comparte.